buenas tardes. No sé si ahí me están escuchando. Sí, doctor. Y si se ve la pantalla, quisiera comprobarlo. Sí, señor. Muy bien. En primer lugar, quisiera agradecer a Mercedes Alcalá por la invitación a este congreso y al doctor Albornoz y a todo el comité organizador. Muchas gracias. Y el tema que les he traído para esta tarde es un tema que viene desde el enfoque clínico, obviamente con la ayuda indispensable del laboratorio. Estos son mis conflictos de interés y la agenda que tenemos para hoy. Hablar acerca de las generalidades, las trombosis arteriales, los tipos de trombosis, cómo es de importante definir el tipo de coágulo presente en una trombosis arterial, las categorías que predisponen a trombosis arteriales, haciendo énfasis en el diagnóstico y el manejo. Presentamos al final un caso clínico del día a día que nos toca a veces en el servicio de hematología y mis conclusiones. Comenzamos diciendo que la mayoría de las causas de trombosis que se presentan en las arterias son debido a aterosclerosis y embolia. Por eso es lo primero que se debe descartar en primera instancia. Entender que algunos lechos tienen mejores algoritmos diagnósticos y estrategias terapéuticas a nivel internacional, como la enfermedad arterial oclusiva crónica, el evento cerebrovascular, el infarto agudo del miocardio y los trombos intraventriculares. Esta es una tabla descriptiva de las guías que se presentan en cada uno de los fenómenos trombóticos arteriales que la mayoría o todos conocemos. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de trombosis arteriales no son manejadas por hematólogos. ¿Por qué? Porque pues la maneja cada especialidad involucrada. Es importante también tener en cuenta y que nos sirva como generalidad y conclusión que dependiendo del hecho vascular, hasta el 35% de los casos pueden quedarse sin diagnóstico etológico. Es lo que se define como un evento criptogénico o de etiología indeterminada. Y más aún, si el paciente es menor de 50 años, es un hombre y no tiene comorbilidades. Usualmente cuando llega el paciente por la consulta externa o se evalúa en el servicio de hospitalización u urgencias, las preguntas que llegan a hematología en el paciente con trombosis arterial es si el paciente tiene una trombofilia de base, si debería el paciente recibir antiplaquetarios, anticoagulantes o ambos, y por cuánto tiempo. Antes de responder todas estas preguntas, es importante conocer la estrategia diagnóstica, que es más relevante que cualquier otra cosa. Revisar y tener un enfoque multidisciplinario y revisar la literatura, estar siempre actualizado acerca de los nuevos manejos que van saliendo en este tipo de fenómeno. ¿Y por cuánto tiempo? Me adelanto. Usualmente estos pacientes van para manejo anticoagulante o antiplaquetario o ambos de forma indefinida en casi todos, si no todos, los casos. Comenzamos definiendo los tipos de trombosis arteriales que se pueden presentar. Tenemos 8 tipos de trombosis bien establecidas que pueden llegar a consulta y que son manejadas por los especialistas a cargo, como el ACV, la oclusión de la arteria central de la retina, el infarto en el miocardio, el trombo intraventricular, los infartos esplénicos, el infarto de la arteria renal, los infartos mediastinales y la oclusión arterial periférica. Esta es una tabla bastante interesante que se encuentra en un artículo del 2018, en el cual resalto, y está allí, lo pueden ver ustedes en rojo, que la mayoría de eventos, como señalo, se deben a fenómenos ateroscleróticos y fenómenos embólicos. Ya lejos de la causa se encuentran otro tipo de causas, como son las causas criptogénicas, las causas sistémicas, vasculitis, cáncer, los fenómenos hipercoagulables o el síndrome, incluyendo el síndrome antifosfolípido. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la mayoría, por fortuna, de estos eventos son raros en general. Y hay otros lechos específicos que cursan con unas causas bien identificadas. Destaco aquí los infartos adrenales, que usualmente se presentan en pacientes que tienen una sepsis grave, ha sido muy bien descrita en pacientes con sepsis meningocóxica, también en trombocitopenia inducida por heparina, pero usualmente puede encontrarse
como un fenómeno paraneoplásico o en el marco de un síndrome antifosfolípido. Este es un workout bastante interesante que he sacado de un artículo de la doctora Jerry May. Ustedes van a ver que está referenciada en la mayoría de mi presentación. Y ella es una hematóloga especialista en trombosis que trabaja en Alabama. Ella nos pone 3 pasos específicos que quiero resaltar. El primero de todos es definir el tipo de coágulo y para esto es bastante importante revisar las imágenes con el radiólogo y con el médico a cargo. Me explico, si es un neurólogo o neurocirujano en el caso de un SB, se debe revisar con él, con un cardiólogo en el caso de infartos o con un vascular en la mayoría de las situaciones. Discutir con el especialista acerca de los hallazgos. Hoy me llegó una paciente que tenía un fenómeno, curiosamente, un infarto cerebral diagnosticado hace 2 años y en realidad se revisaron las imágenes y era un tumor que estaba progresando inclusive. Entonces, ¿cómo es de importante volver a ver las imágenes? Porque a todos pues se nos pueden pasar cosas. En segunda instancia es evaluar las 6 categorías que pueden precipitar la trombosis arteriales, y aquí quiero hacer énfasis en los fenómenos ateroscleróticos y embólicos, que son la mayoría. Luego se encuentran los medicamentos y sustancias, las anormalidades vasculares, los desórdenes sistémicos y, en última instancia, hago claridad, las trombofilias. Finalmente, se escoge de acuerdo al escenario y a la evidencia obtenida dentro de la literatura y en discusión interdisciplinaria cuál será la mejor estrategia de manejo para este tipo de pacientes. En cuanto a definir el coágulo, es importante, como les decía, revisar la imagen y el reporte, revisarlo con el radiólogo, con el especialista a cargo, tener en cuenta y establecer si fue un fenómeno trombótico arterial o venoso. Recordemos que hay unos fenómenos venosos, como por ejemplo las trombosis venosas del vaso, del riñón, que pueden ser confundidas a ojo de cualquiera como un evento arterial. Entonces se debe descartar eso. Ver si existe o no evidencia de aterosclerosis, ver si hay alguna anormalidad de la pared vascular. Si el paciente tiene un estudio histopatológico, revisar si hay evidencia de aterosclerosis o vasculitis y discutir, nuevamente hago énfasis, con el especialista a cargo, cardiólogo, neurólogo, oftalmólogo, cirujano vascular. Estas son las categorías que predisponen a trombosis arteriales, ya las habíamos mencionado, pero las quiero enlistar para efectos didácticos: la aterosclerosis, la embolia, que son la mayoría, las sustancias o medicamentos, las anormalidades vasculares, las enfermedades sistémicas, haciendo énfasis en los fenómenos autoinmunes, las enfermedades neoplásicas y el COVID-19, que tiene particular relevancia a raíz de la pandemia que todos conocemos, y finalmente las trombofilias tanto heredadas como adquiridas. A continuación vamos a hablar acerca de cada una de las categorías que predisponen a trombosis. En primer lugar tenemos la aterosclerosis, cuyo diagnóstico se debe hacer con una imagen en el contexto de un paciente con factores de riesgo y, si se encuentra disponible, una histopatología. En la imagen usualmente se observa un estrechamiento de la luz, pero también está demostrado que puede ser un poco predictor de vulnerabilidad de placa. Usualmente los fenómenos que se asocian a trombosis son aquellos que ocluyen más del 50% de la arteria, pero se debe tener en cuenta que hay placas que tienen menos de esta oclusión que también pueden producir ruptura. Se debe evaluar las características de la placa y la calcificación y sobre todo el compromiso de otros lechos por imagen. Establecer los factores de riesgo que todos conocemos, la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión, la obesidad, y si el paciente no tiene, ver si tiene indicación de medición de lipoproteína A pequeña, sobre todo en pacientes con fenómenos cardiocerebrovasculares menores de 55 años con historia familiar llamativa o aquellos que presenten recurrencia de los mismos eventos a pesar del manejo. El tratamiento usualmente es, como lo sabemos, con antiplaquetarios y control de los factores de riesgo, pero han salido últimamente unos estudios llamativos en donde las dosis bajas de anticoagulación, en el caso del estudio COMPAX, con rivaroxabana 2.5 miligramos al día más aspirina, podría tener un efecto benéfico en pacientes con enfermedad coronaria estable. Esto pues ya es discusión de cada especialidad. También hay otros escenarios como en la enfermedad arterial oclusiva
crónica post-revascularización que podrían también tener un beneficio en el manejo dual con antiagregación y anticoagulación a dosis bajas. En cuanto a la categoría de la embolia, el diagnóstico usualmente se hace a través de descartar si la embolia viene desde el corazón, con alteraciones estructurales o funcionales, específicamente las arritmias, o de los vasos, como la tromboembolia, ateroembolia, la embolia grasa o la embolia séptica. Las imágenes caben relevancia y hay cosas que nos orientan. Por ejemplo, cuando hay múltiples infartos, sobre todo en el cerebro y en diferentes territorios vasculares, va más hacia una etiología embólica, más allá de una etiología aterotrombótica, con las limitantes que todos conocemos. Los infartos lacunares sugieren menos probable la etiología embólica, más una etiología de fenómenos vasculares a nivel de la microvasculatura. Los infartos retinianos, ¿cómo es de importante? En la consulta de hematología muchas veces nos llegan pacientes remitidos por oclusión vascular a nivel de la retina, y es importante la imagen, sobre todo las imágenes con fluoresceína, y el diagnóstico etiológico hecho por un experto, idealmente un retinólogo, acerca si el fenómeno vascular es una oclusión venosa o arterial. En cuanto a los lechos, también se sabe que los fenómenos, las trombosis arteriales que se presentan a nivel del riñón o del vaso, la mayoría, entre el 68 y 43%, respectivamente, se deben a fenómenos. Que es el gol estándar para la caracterización morfológica del foramen oval permeable y la evaluación valvular, y se debe considerar si los estudios iniciales son no reveladores, como por ejemplo en pacientes que tengan una mala ventana o en los cuales no quede la certidumbre de que tengan un corazón estructuralmente sano y estén en el escenario de un fenómeno trombótico. Los estudios del ritmo, usualmente nosotros de forma inicial mandamos el Holter, aunque todavía no se sabe cuál es el dispositivo ideal y la duración óptima. Algunos expertos sugieren el monitor cardíaco implantable de 30 días como un método mucho mejor que permite establecer si el paciente tiene alguna arritmia durante ese tiempo y excluir así el fenómeno intracardíaco. Esto es lo que se conoce como de las siglas en inglés, el Embolic Stroke of Indeterminate Source, o el ESUS, que es una categoría relativamente nueva. Estos fueron los criterios que fueron postulados más o menos en el 2014. Hace parte del tipo de ACV criptogénico y son pacientes de los cuales se sospecha, llenan unos criterios, estos 4 criterios, de que sean de origen embólico, pero no ha podido, en definitiva, darse con certeza ese diagnóstico embólico. Previamente a esos criterios y a los estudios que se han realizado últimamente, se presumía que en estos tipos de pacientes anticoagular era mejor, pero 2 RCT, ambos hechos con rivaroxaban y dabigatran versus aspirina, mostraron que no se aumenta el riesgo de recurrencia con aspirina y, sin embargo, se da menos sangrado. El problema que ha tenido el ESUS todavía es la diseminación y que es muy difícil de precisar si un paciente con ACV criptogénico presenta un SB isquémico de presumible origen embólico. Esto tiene que ser una comunicación entre el neurólogo, el hematólogo y el cardiólogo para establecer si ese paciente está cursando con esto y si se beneficia más bien solamente de ASA por encima de una anticoagulación. Para el caso de los trombos en el ventrículo izquierdo se prefiere la warfarina en este momento por encima de los anticoagulantes directos. Y en cuanto al cierre de foramen oval, es un ítem aparte que merece una discusión usualmente entre cardiólogos intervencionistas, neurólogos, porque sabemos todos que el 25% de los adultos pueden tener un foramen oval permeable, pero es un reto a veces establecer si es una coincidencia o una causalidad. Hay unos algoritmos de la American Association of Neurology que nos ayudan a hacer el abordaje y la discusión,
pero al final termina siendo llenar criterios, como por ejemplo, este es el algoritmo, en el cual si el paciente es menor de 60 años, tiene un foramen permeable grande, no tiene un SB de patrón lacunar, no tiene factores de riesgo cardiovasculares y no tiene una indicación, otra indicación de anticoagulación definida, probablemente la causalidad vaya a favor del foramen ovar permeable y se beneficie del cierre y posterior uso de aspirina. Pero como lo digo nuevamente, eso tiene que ser bajo una decisión interdisciplinaria. ¿Qué es importante? Que en los pacientes que se presentan con SB trombótico, que presentan foramen oval permeable, pueden tener o tienen embolia paradójica, mejor dicho. Y en esos pacientes usualmente se debe descartar una trombosis venosa profunda, porque si la tiene, la anticoagulación ya está indicada y el paciente probablemente no se beneficie del cierre. En cuanto a los medicamentos y tóxicos, siempre preguntarlos y tener en cuenta a la mano esta tabla que nos indica cómo hay muchas sustancias que pueden incrementar el riesgo, tanto sustancias legales como ilegales que pueden incrementar el riesgo de fenómenos trombóticos arteriales. Es sabido que más o menos el 13% de los pacientes americanos han consumido sustancias en el último mes y que alrededor del 16% los consume actualmente o de forma intermitente. Entonces, es importante conocerlos, como aquellos tratamientos hormonales, como los estrógenos, los esteroides anabólicos, otros medicamentos que utilizamos como la heparina, la inmunoglobulina, las sustancias ilegales como la cocaína, el tabaco o el cannabis, algunos medicamentos como la eritropoyetina, las terapias anticáncer como los inhibidores del factor de crecimiento para el endotelio vascular, como el bevacizumab, el tamoxifeno, utilizado en cáncer de mama, el 5-fluorouracilo en varias neoplasias sólidas, y los inhibidores del checkpoint inmune, como el pembrolizumab y el nivolumab, que pueden predisponer al desarrollo de trombosis específicamente arteriales. En cuanto a las categorías de condiciones sistémicas, encontramos, como les mencionaba, el cáncer, las enfermedades autoinmunes y el COVID-19. Es importante y todos sabemos que el cáncer es un factor de riesgo que predispone a trombosis, pero a veces también establecer esa causalidad es difícil. Este es un estudio bastante importante, bastante bonito y bastante grande, en el cual se evaluaron en 2 brazos, eso es una serie retrospectiva, un análisis retrospectivo en 2 brazos, 374,000 pacientes con diagnóstico de cáncer y fenómenos trombóticos arteriales versus pacientes sin cáncer, y se dieron cuenta que la trombosis arterial podía preceder hasta 5 meses el diagnóstico de cáncer. Sin embargo, es difícil establecer la causalidad. ¿Por qué razón? Porque miren la mediana de edad de los pacientes. Tenían 76 años, es decir, pacientes que también pudieron haber tenido algún otro tipo de factor de riesgo, tanto para embolia como para enfermedad aterosclerótica que les predispuso la trombosis arterial y no fue necesariamente la enfermedad neoplásica. ¿Qué se recomienda en cuanto a la malignidad? Ya sabemos que se incrementa el riesgo, eso no es eso es un conocimiento de todos, pero usualmente las trombosis son venosas, pueden presentarse fenómenos arteriales. La recomendación es hacer una buena historia clínica y un examen físico, y la tamización que se da de acuerdo con la edad, por ejemplo, la colonoscopia, la mamografía, el tacto rectal y el antígeno prostático específico, y el riesgo, como en el caso del ataque de bajas dosis en pacientes fumadores. El beneficio de extensas imágenes aún no ha sido estudiado, tampoco el uso de marcadores tumorales. De hecho, yo diría que no tienen una indicación precisa. Y dada la rareza de eventos arteriales por cáncer, porque son raros, y soportado en la carencia que existe sedimentada ya en la evidencia de que las imágenes en pacientes con eventos venosos no sirve tampoco, es poco probable que haya un beneficio de hacer una búsqueda activa de cáncer en un paciente con una trombosis arterial, más allá de las tamizaciones usuales, más allá de una buena historia clínica y de un examen físico adecuado. Otras condiciones sistémicas que pueden predisponer a trombosis son el lupus, la artritis reumatoide y las vasculitis, que también deben solicitarse exámenes de acuerdo al contexto clínico. Y hay algunas enfermedades hematológicas que también predisponen a trombosis y en unos lechos especiales. Hago énfasis en síndromes mieloproliferativos crónicos como la policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis, que usualmente hacen trombosis a nivel del lecho esplácnico, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que se asocia con trombosis venosas, pero también arteriales,
la enfermedad la anemia de células falciformes, el mieloma o la crioglobulinemia. Pero todos estos exámenes específicos se van a pedir de acuerdo al contexto clínico que tenga cada paciente, no dejando de lado la historia clínica y el examen físico. En cuanto al COVID, pues todos hemos leído últimamente que hay unos fenómenos trombóticos asociados con trombocitopenia, cuyo mecanismo es muy similar a la fisiopatológico, es similar a la trombocitopenia inducida por heparina y sobre todo a la vacunación reciente con las dosis de AstraZeneca o Janssen. Este fue un artículo que fue publicado en el 2021, en el cual se describían este tipo de trombosis y trombocitopenia inmune inducida por vacunas, su sigla en inglés es BIT, cuyo mecanismo fisiopatológico fue bien descrito. Usualmente son trombosis venosas más que arteriales, y cuyo diagnóstico tiene que reunir estos criterios, y usualmente la aplicación de la vacuna no es más allá de un mes específicamente, y se deben descartar otras condiciones asociadas. En cuanto a las alteraciones vasculares, tener en cuenta, y las imágenes nos ayudan mucho, todas las alteraciones que pueden darse a nivel de los vasos, las estenosis focales, la disección, el aneurisma, la tortuosidad, todo que hace parte del mismo espectro fisiopatológico de la displasia fibromuscular y sus manifestaciones a nivel arteriales en cualquier sitio de la economía. En cuanto a la categoría de trombofilia, y es donde nosotros como hematólogos nos vemos enfrentados al día a día, es importante tener en cuenta que la asociación entre trombofilias heredadas y trombosis arteriales no está muy bien caracterizada. La mayoría de trombofilias que nosotros buscamos usualmente se asocian con trombosis venosas, y eso tiene que ver por la fisiopatología de cada lecho vascular, arterial y venoso, y en diferente parte, es decir, no es lo mismo el endotelio de los vasos venosos de las piernas y del pulmón al endotelio del cerebro o el del corazón. Todos son distintos. Y es así como las trombofilias hereditarias, las más comunes, pues no tienen, digamos que las descripciones de la literatura están limitadas a series de casos y análisis retrospectivos. Por tanto, la evidencia y su rareza, y además su cuestionable rol con la trombosis, algunos solamente recomiendan testear a pacientes menores de 50 que pueden salir falsamente bajos, y tener en cuenta que los niveles de proteína C y S se pueden afectar con warfarina y la antitrombina por heparinas y dabigatran. La mutación del gen de la protrombina y el factor 5 Leiden son de significancia si son homocigotos, no si son heterocigotos. De hecho, el riesgo en los heterocigóticos es el mismo de la población general, es decir, no incrementan el riesgo. Usualmente el manejo se da con anticoagulación, con o sin ASA, que la adición de ASA pues es una recomendación más de expertos. La anticoagulación es de elección en este tipo de pacientes. En esta tabla simplemente quiero resumir que la mayoría de trombofilias que están descritas se asocian a trombosis venosas, y los fenómenos arteriales no incrementan en demasía el riesgo. Están descritas sobre todo para mutación del factor 5 Leiden o déficit de proteína C y S, la antitrombina no tanto, y mucho menos la homocisteína, los altos niveles de factor 8. Por tal razón, algunos ni siquiera lo recomiendan. Esta tabla sí me parece, esta trombofilia que es adquirida sí me parece importante, porque está muy bien documentada que se causa trombosis arteriales, y más aún causa trombosis a pesar de la anticoagulación. Entonces, tener en cuenta y hacer estudio, historia obstétrica, sobre todo en los pacientes con pérdidas fetales tardías. ¿Por qué? Porque esto puede generar cambio en la estrategia de anticoagulación, sumar o no antiagregación, y además de eso, inmunomodulación. Tener en cuenta los criterios que todos conocemos, los criterios de Saforo, que fueron publicados en el 2006 acerca de los criterios clasificatorios del síndrome antifosfolípido, y que están bajo revisión, dado que el año pasado en el Congreso de la ACR se publicaron el borrador de estos criterios, que están sugeridos ahora, un poco más complejos que los anteriores, pero pues que están en pro de revisión y validación para ver si se aplican estos criterios para el diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. La óptima estrategia para pacientes con SAF confirmados debatida. Usualmente van para anticoagulación, y si tienen bajo riesgo de sangrado o trombosis a pesar de la anticoagulación, antiagregación. Se favorece la terapia combinada en pacientes que tengan trombosis, bajo riesgo de sangrado,
con un INR entre 2 y 3 y aspirina 100 miligramos versus asa sola. Y en anticoagulación, sí, aquí se prefiere y por eso lo buscamos la warfarina, porque aquí sí nos cambia en el SAF la estrategia. Hay 2 estudios que mostraron aumento del riesgo de recurrencia a la trombosis en pacientes con SAF, sobre todo de alto riesgo triple positivos, que utilizaban rivaroxaban versus aquellos que estaban anticoagulados con warfarina. Eso sale dentro de las recomendaciones de las guías del manejo de SAF. Y tener en cuenta que, sin embargo, hay un debate si la warfarina es requerida para todos los pacientes, sobre todo aquellos que no son triple positivos o aquellos pacientes que venían en manejo con rivaroxaban antes de la salida de sus estudios, que eso también se ha presentado. Eso nos lleva a que se puede recomendar el manejo con anticoagulantes directos en pacientes que sean 1 o 2 positivos, que toleren más de un año el DOA, que no logren metas o que tengan alguna control irregular con warfarina o que tengan un INR que no se pueda validar por la presencia de un anticoagulante lúpico fuertemente positivo. Este es el workout de las trombofilias. Como le digo, usualmente se debe diagnosticar bajo el contexto clínico. No a todos los pacientes se les va a pedir todo de una y eso es otra cosa que llama la atención. Uno para esto lo puede hacer de forma sistemática. No hay urgencia en descartar todas las trombofilias de una. Uno lo puede ir haciendo paso a paso, puesto que la decisión de anticoagulación y o antiagregación ya está dada por el evento trombótico inicial. Finalmente, quisiera ponerles en consideración un caso clínico que es de consulta, digamos que frecuente. Este es en la consulta de hematología. Es un hombre de 25 años, abogado, deportista, que presentó un accidente cerebrovascular isquémico de la arteria cerebral media no lacunar, que fue trombolizado con buena respuesta, que quedó con parestesias en miembro superior derecho. Era previamente sano, asintomático, examen físico anodinio, sin historia familiar de trombosis arterial, que es remitido para la búsqueda de trombofilia a hematología y lo habían dejado con manejo con aspirina más atorvastatina. En la vida real, ¿qué es lo que usualmente hacemos en la consulta de hematología? Colocamos la estrategia que les acabo de mencionar. Sería un paciente menor de 50 años sin factores de riesgo cardiovasculares, que presentó trombosis a nivel del lecho cerebral, importante el lecho, de etiología no afiliada o criptogénico, que es enviado para hematología para aclarar el origen de su trombosis. En pro de su enfoque y teniendo en cuenta el orden de frecuencia de las causas de trombosis, se contempla descartar aterosclerosis. Revisamos las imágenes. Si es posible o cardiología le ordenó un ataque con score de calcio para descartar enfermedad aterosclerótica, también se revisa. Entonces, si no se encuentra nada de eso, se pasa al siguiente paso. Embolia. Usualmente llegan con ecocardio normal, sin foramen oval permeable si lo tienen es pequeño, y un Holter de 24 horas que es normal. Enfermedad sistémica. Para esto es importante historia clínica y buen examen físico para clínicos de base, hemograma, bioquímica renal y hepática, no olvidar el uroanálisis, a veces el síndrome nefrótico, aunque da más trombosis venosas, también puede dar trombosis arteriales. Tamización de acuerdo a cáncer por la edad. Para este paciente no hay indicación porque es un paciente joven. Y estudios de autoinmunidad, ANAS, ENAS, complemento, ANCA, solicitar e interpretar de acuerdo al contexto. No me compete a mí, pero todo debe ser de acuerdo al contexto, máxime en condiciones autoinmunes. Medicamentos y tóxicos, descartar estos que son los principalmente consumidos, sobre todo por deportistas anabólicos y esteroides, pacientes jóvenes con cocaína o pacientes muy enfermos en cáncer. Anormalidades vasculares, revisar las imágenes, si es posible, con el neurólogo, con el cirujano vascular o con el cardiólogo. Y finalmente, las trombofilias. Es de anotar que es poco probable una trombofilia heredada. ¿Por qué razón? No hay un foramen oval permeable. Usualmente, si la pudiesen tener, porque ya les expliqué que los fenómenos venosos son aquellos que pueden complicarse con eventos vasculares arteriales paradójicos y no hay un antecedente familiar claro. Entonces, usualmente descartamos de forma sistemática y explicándole al paciente síndrome de anticuerpos antifosfolípido. A veces pedimos estudios para síndromes mieloproliferativos crónicos como el JAK2 o la hemoglobinuria paroxística nocturna. En general, estos pacientes, de acuerdo al contexto, podrían beneficiarse según a la luz de la evidencia que existe. Si se sospecha que es un fenómeno de probable origen embólico, solamente de aspirina. Pero si eso no está claro, tal vez sea mejor la estrategia de anticoagulación. Y si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, anticoagulación con aspirina. Como conclusiones, quisiera destacar que en pacientes con trombosis arterial se debe ser esquemático, así como les mostré que es el esquema que
yo utilizo personalmente. Se va a hacer un abordaje interdisciplinario conversando entre todas las especialidades y tener en cuenta que con historia clínica se define el manejo de la mayoría de pacientes con evento trombótico arterial sin factores de riesgo para ateroembolio. Usualmente el tratamiento es indefinido, la mayoría van a anticoagulación con o sin antiagregación de acuerdo al riesgo de sangrar. Muchas gracias, doctora Ahumada. Es un placer haber escuchado su presentación. Ha sido muy ilustrativo. Además, reconocer que es un tema complejo y hay que tener a la mano a los especialistas para el uso apropiado de los recursos. Fue claro su mensaje, en particular al final, donde resaltó la importancia de abordar al paciente con base en la información clínica, un buen estudio de anamnesis clínica y no depender tanto de pruebas diagnósticas que no siempre quedan perfectamente realizadas. Quiero pedirle el favor de que nos acolite dos respuestas a preguntas de la audiencia que voy a leer a continuación. ¿Me escucha bien, doctora Ahumada? Sí, señor. Gracias. Dice, buenas tardes. ¿Por qué no se monitoriza por el laboratorio a los pacientes que han sufrido una trombosis arterial y están antiagregados? Esa es la primera. Bueno, es una pregunta interesante. Tal vez ahí expuse la evidencia que existe en la mayoría de contextos sobre el efecto que tenga el monitoreo. El monitoreo en principio tiene que ser clínico, ¿cierto? Si el paciente desarrolla una trombosis a pesar del manejo con aspirina, pues uno ya entra a estudiar otro tipo de factores, la adherencia al tratamiento, principalmente el no control de los factores de riesgo. Es importante tener en cuenta que existen algunas condiciones, no la quise mencionar porque vale la pena y decirlo, es todavía controversial, un síndrome que es el síndrome de plaqueta pegajosa, que está descrito, está muy bien descrito a mi parecer, pero que por su rareza, por lo difícil que muchas veces es el diagnóstico y sobre todo la interpretación diagnóstica, nosotros dejamos a un lado, pero a mí me parece importante ese síndrome y es tal vez en donde yo más pido monitoreo del efecto anticoagulante, es en pacientes que tengan trombosis a pesar de una adecuada anticoagulación o antiagregación. Tal vez en ese contexto yo pensaría que el efecto del monitoreo sirve. Por el resto, por lo demás, el monitoreo debe ser más clínico que cualquier otro reto, porque indudablemente tal vez no nos va a cambiar mucho si el paciente no ha tenido recurrencia de los eventos. Perfecto. Muchas gracias, doctora Ahumada. Hay una segunda pregunta que quiero pedirle favor de que nos conteste. Buena tarde. En pacientes jóvenes con infartos lacunares cerebrales de novo, ¿debería iniciarse antiagregación dual? Y continúa, ¿en qué casos se utilizaría la anticoagulación? Bueno, es una pregunta bastante interesante, es una pregunta que llega del día a día, pacientes con infartos, son dos los que llegan, bueno, y como les dije, es algo que todavía no ha sido muy bien sedimentado entre las sociedades de neurología, pese a que existen dos ensayos clínicos que evaluaron específicamente ese contexto, y es que muchas veces establecer si el fenómeno de SB se dio por un fenómeno de probable origen embólico o simplemente es un SB criptogénico de los demás. En este tipo de pacientes con SB lacunar y pacientes jóvenes, luego de haber pasado por todo ese, por ese esquema que les mostré de descarte de todo y que usualmente se presentan y salen los pacientes negativos, yo pensaría que este tipo de pacientes se debe escoger la terapia mejor con neurología y usualmente hasta ahora la evidencia va hacia una estrategia de antiagregación, que es lo que la mayoría de neurólogos manejan. Sin embargo, se debe tener en cuenta otras condiciones que estén asociadas al paciente y que puedan predisponerlo a que el paciente pueda desarrollar recurrencia, porque la pregunta o la duda de siempre es la recurrencia en los pacientes, y es en lo que dicen. Yo no estaría a favor de una estrategia de antiagregación dual, simplemente con aspirina, hasta ahora es donde la evidencia, que es poca, vale la pena decirle, va a favor de dar antiagregación solamente.
Y como les mostré, si se sospecha que sea de presumible origen embólico, tal vez estos pacientes simplemente se beneficien de manejo con aspirina por encima de aspirina más anticoagulación.